mal administrada. Por lo tanto, equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Es indudable que hay un tema que preocupa muchísimo a la sociedad ecuatoriana: la delincuencia, la violencia, la inseguridad. Y para analizar este agudo problema de la inseguridad, invitamos al general Luis Altamirano. Él fue comandante general del Ejército. General, ¿cuáles serían los principales puntos que tendría que tomar en consideración el gobierno para atacar a la delincuencia, esta internacional y nacional, la que se refiere al narcotráfico y la otra delincuencia? Fernando, un saludo cordial, de igual forma un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. En primer lugar, yo creo que hay que ver el problema de una manera holística, es decir, de una forma integral. Y al ver de esta forma, vamos a tener también soluciones en varias áreas y en varias aristas. El problema de la seguridad no se circunscribe exclusivamente al uso de elementos de fuerza. Aquí hay otros aspectos que tienen que considerarse. Por ejemplo, el trabajo que tiene que hacerse a través de la unidad de análisis financiero y económico, porque cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de fenómenos como el lavado de activos, el flujo de dineros ilícitos y una serie de delitos que están conexos a este tipo de actividades. Pero es necesario fortalecer. En el presupuesto general del Estado, en el año anterior, se destinaron apenas $3 millones para la unidad de análisis financiero y económico, de los cuales 50.000 eran para gastos de inversión, cuando aquí tiene que crearse una verdadera fuerza de tarea financiera. Además de abordar con profesionalismo el tema de lavado de activos, ¿qué otro aspecto tiene que ser atacado por el gobierno? Otro aspecto que es fundamental es trabajar en la transformación de la función judicial, en el trabajo que tienen que realizar tanto jueces como fiscales. Se necesitan nuevas normas, nuevas regulaciones y también ahí se requiere destinar importantes recursos de inversión. Es indudable que solamente con el trabajo mancomunado de todos los sectores podemos neutralizar a la delincuencia. Pero ¿cómo entender, por ejemplo, la actitud de la justicia? Porque en ese ámbito, hace muy pocos días, se dio la libertad de un narcotraficante a quien lo habían liberado, lo volvieron a detener y luego sencillamente un habeas corpus permite que esté en la calle. ¿Cómo se puede entender? No hay esperanzas en la gente sobre la actuación de la justicia. Le he mencionado dos áreas que son muy importantes a tratar en relación a esta puntualización que usted, Fernando, me señala. También es fundamental de que en el trabajo que tenga que realizarse en el sistema de justicia se involucren todas las funciones del Estado, porque este es un problema de país. Pero es necesario también visualizar que el problema del crimen organizado que estamos viviendo no se puede circunscribir exclusivamente a decir que es un problema del narcotráfico. Sí, el narcotráfico es una expresión que genera altos niveles de violencia, generan también otros tipos de delitos que están conexos a esta actividad, pero también tenemos otra naturaleza de actividades de crimen organizado. Y en esto es necesario trabajar, como le digo, en nuevas normas, pero un elemento fundamental que va a ayudar es abrir el debate a tener una policía de investigaciones independiente de la Policía Nacional. Cuando vemos modelos en otros países, como en Chile, donde tenemos una policía de investigaciones independiente totalmente de carabineros, ahí estamos generando estos contrapesos institucionales, porque es una policía que investiga a la policía, es una policía que investiga a los cuerpos de seguridad. Con eso se evita la infiltración precisamente del narcotráfico o del delito organizado en la policía o también en Fuerzas Armadas, como se han dado algunos casos. Los contrapesos lo que permiten es justamente buscar soluciones a esta gran pregunta que se realiza en democracia: ¿quién controla a los controladores? Entonces, los controles internos también de las instituciones tienen que tener la presencia de otras instituciones. Esto se llama controles interinstitucionales. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, no se quiere ver en los cuerpos de seguridad porque existe este manto de que prácticamente son casos aislados.
no son casos aislados. Nosotros hemos visto las estadísticas. En la Policía Nacional usted tiene un promedio aproximadamente de 0.9 policías al día. Estamos hablando de casi un policía al día. Y le hablo de estadísticas recogidas desde el 2018, en donde se involucra en actividades de crimen organizado, de delincuencia común o en otras que son reñidas a la actividad que uno espera de un servidor policial, desde violencia comunitaria, violencia intrafamiliar, y muchas de esas terminan inclusive con situaciones de homicidio o feminicidio. Entonces, se tiene que tomar decisiones estructurales frente a problemas estructurales. No podemos vivir de anuncios, de problemas de coyuntura y sobre todo de un divorcio que existe en estas políticas en relación a la ejecución del presupuesto y en donde se orienta la prioridad justamente de un presupuesto que no solo tiene que estar orientado a elementos duros de la seguridad, sino también a una base social, porque la pobreza es la gran fábrica de delincuencia. Vemos que este problema, que no es reciente, ha tomado cuerpo en la actualidad, pero hemos permitido que se llegue al caos actual, como lo han hecho otros países, el caso de México o en el caso de Colombia también muchos años atrás. Es necesaria una mirada mucho más amplia. El gobierno tiene una mirada muy reducida. Ha hecho un anuncio que lo hizo en el año anterior, de un incremento de la cantidad de policías, como que el problema de seguridad se soluciona con un policía en cada esquina. Y esto no es así. Primero porque tiene costos elevados. Recordemos que se toma la decisión a la llegada de un nuevo ministro del Interior y se hace esta propuesta sin mayor análisis, porque el presupuesto del Estado también tiene límites y las decisiones tienen que actuar con enorme responsabilidad. Aquí tenemos otros problemas que tienen que ser analizados desde el gobierno. Los niveles de gestión del presupuesto son extremadamente bajos. Y sobre todo si tomamos en cuenta que el gasto de inversión que tiene que ver directamente con obra pública, con la parte de salud, con la parte de educación, y que el presupuesto de este año tenemos un valor similar al del año anterior. Estamos hablando de alrededor de 2.200 millones de dólares. Pero cuando nosotros revisamos, por ejemplo, lo que se destina al gasto de deuda externa, en términos tanto de amortización de capital como de intereses, vemos que hay una elevación muy fuerte de lo que fue el año 2021, en un orden de 7.000 millones de dólares, este año se pasa casi a los 11.000 millones de dólares. Entonces es necesario también buscar un espacio y de negociación con los organismos internacionales, porque en caso contrario el país se nos va de las manos, porque no tenemos educación, no tenemos salud, tenemos problemas prioritarios que no están siendo atendidos y que esto a la final genera desesperanza. Yo creo que un presidente de la República está llamado a generar una visión de futuro, una visión de sociedad, más allá de anuncios que exclusivamente están focalizados en elementos de la propia violencia o monopolio de la violencia que tiene el Estado. Al caos que con dolor experimenta la sociedad ecuatoriana se suma una crisis de carácter política. La inestabilidad está presente. Se habla de un juicio político en contra del presidente en la Asamblea Nacional, luego de que se entreguen los informes sobre estos casos denunciados de corrupción. ¿Cuál es su opinión sobre este planteamiento de un juicio político? Crisis de seguridad, Fernando, que no solo se circunscribe, como le dije, al crimen organizado o a una de estas expresiones como del narcotráfico. Recordemos que tenemos un incremento de la delincuencia común muy fuerte. Los delitos a la propiedad crecieron entre el 2021 y 2022 en el orden de 23%. En el país se han robado más de 14.000 motos del año anterior, de 10.500 vehículos. Se ha asaltado a más de 36.000 personas. Ha habido un incremento terrible, entonces la percepción del ciudadano no se debe exclusivamente a los elementos mediáticos de lo que ha ocurrido en las cárceles, porque tenemos una degradación de la seguridad que viene desde el 2018, 2019, esto no es actual, y que se agudiza en estos momentos. Ahora, la crisis política, no debemos recordar que el ingrediente de la misma no solo está dado por la diversidad de ideas o posiciones que tienen los adversarios políticos. El propio presidente ha colocado ingredientes de confrontación. No vamos a desconocer que desde otras tiendas políticas también existe esto.
Conocidos los resultados de la consulta popular, el presidente de la República hizo un llamado, lo ha hecho también el ministro de Gobierno, a la unidad, una convocatoria para que nos sumemos todos y todos los sectores políticos vayamos en procura de solucionar los problemas graves del país. Sin embargo, en alocuciones se hace lo contrario, porque en definitiva se ataca a esos sectores a los que se hace el llamado. ¿Cómo se puede entender esto, general? No abona el discurso del presidente, ahora sumado a una serie de hechos y conjeturas, porque esto tiene que ser individualizado, tiene que ser procesado en el ámbito judicial, pero sí genera una serie de suspicacias las formas como el gobierno viene respondiendo, sus funcionarios públicos, frente a un proceso de investigación que por las formas puede no gustar a alguien, pero que en el fondo tiene que ser respondido, porque sí genera dudas. ¿Cómo es que un proceso de investigación de 8 meses que no llegó a una indagación previa, se toma la decisión de que no existían los méritos suficientes para continuar en la misma? Esto tiene que ser develado y el presidente le debe explicaciones al pueblo ecuatoriano, porque caso contrario, esa débil institucionalidad que tenemos en el país se ve afectada por la débil credibilidad que se tiene en las autoridades. Nosotros hemos sido muy claros en los programas de radio y televisión, hemos dicho que si hay indicios hay que investigar y con profundidad, y el primer llamado a solicitar todo esto debe ser el presidente de la República, porque ponen allí a miembros del gobierno y por supuesto relacionados con particulares en estos lamentables problemas, para que se conozca la verdad. Si es que hay la absoluta inocencia, entonces se castigue también a quienes han injuriado, han calumniado, pero si no es así, igualmente se castigue con el peso de la ley a quienes han cometido delitos. Eso es lo que hemos dicho, pero no se puede soslayar una denuncia, más aún si esta, como usted bien lo señala, provino de autoridades y la investigación fue realizada por la Policía Nacional. Sí, lo que pasa es que el manejo de esta problemática, por ejemplo, que nosotros estamos viendo en la actualidad, se ve que no hay una estrategia, inclusive desde las formas y desde el aspecto comunicacional, porque hay que tener una pedagogía para llegar a la sociedad y explicar toda esta trama en donde se cuestiona la probidad de elementos que están en el gobierno. Entonces, cuando se toma, por ejemplo, una decisión del relevo del personal policial, un día sábado, la Dirección General de Talento Humano da una orden de traslados. Bueno, para quienes hemos estado en una institución, sabemos que es poco probable que un día sábado se toman estas decisiones de la noche a la mañana. Entonces sí genera, más bien hay suspicacias de que se está tomando algún tipo de represalia en relación al allanamiento que se hicieron a las oficinas de la Presidencia de la República el pasado viernes. Entonces sí genera, yo le digo, dudas serias. Posteriormente se emite un comunicado de la Fiscalía General del Estado en donde se cuestiona esta decisión y salen a responder el ministro del Interior y el ministro del Secretario de Seguridad Pública del Estado, y estas explicaciones, bueno, yo le digo respetuosamente, por demás hasta infantiles o ingenuas, y yo le he catalogado esto como 3 tiros al pie. O sea, y tenemos posteriormente la presentación de este informe en donde se encuentran mayores vinculaciones de posibles incidencias que pueden existir en la generación de cargos públicos, en donde, claro, uno tiene una duda razonable cuando a través de estas escuchas telefónicas encuentra que posteriormente a esto, en forma efectiva, fueron designados estas personas a funciones públicas. Ahí está la renuncia del ministro de Agricultura, ¿no? Que dice, sí, muy bien, yo tuve la conversación con el señor Cherres. Entonces, son dudas razonables y el presidente tiene que dar respuesta a esto, no dar respuesta a quien lleve el mensaje. Quien sabe las formas pueden ser cuestionadas, pero la cadena nacional que se realizó, yo le catalogo, es un cuarto tiro al pie, en donde califica a la prensa, yo digo no en general, pero que sí genera dudas en los niveles de tolerancia que tiene que tener el gobierno, especialmente cuando en este país se ha aplaudido al periodismo de investigación. Entonces sí genera una serie de preocupaciones en términos de la libertad de expresión, en términos de cómo se va a dilucidar la crisis política, porque también desde las redes sociales, de este mundo mediatizado, ya juzgamos y condenamos a las personas antes que la propia justicia lo haga.
Hay formalidades y hay tiempos y estas tienen que ser ejecutadas precisamente para lograr la transparencia. Más aún, hemos dicho nosotros, se trata de una investigación de una institución oficial como la policía. Lo que ha hecho la Posta es recoger ese informe y difundirlo, y luego los medios de comunicación en general. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Nuestro programa de análisis y opinión. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Retornamos, vamos a hablar sobre la situación del Perú con un analista político de ese país. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Permanentemente hemos dado cuenta de los acontecimientos del Perú. Hoy tenemos a José Manuel Saavedra, consultor político. Está aquí en nuestros estudios. Lo habíamos hecho vía telefónica para la radio y hoy quiero aprovechar precisamente para que nos comente cuál es el escenario al momento. Lima, esta gran ciudad que sobrepasa los 11 millones de habitantes, fue violentada semanas atrás. Incendiaron incluso un edificio. En la actualidad se ha pacificado Lima, pero siguen los problemas en el sur del Perú. ¿Cómo están las cosas? Sí, Fernando, primero, muchas gracias por la invitación a tu programa. El Perú ha estado pues convulsionado durante más de 60 días. Ya es una crisis social, política y además ideológica, en la cual estamos ya más, como te digo, de 60 días. Hoy, a este momento, la ciudad de Lima ha bajado la intensidad de las marchas, ha bajado la intensidad de las protestas. Sin embargo, tenemos todavía algunas regiones que están paralizadas. Ha habido un ataque terrorista hace unos días en donde han fallecido 7 policías en la zona que es el Brain, que es una zona cocalera tomada por Sendero Luminoso, y que, bueno, pues lamentablemente han fallecido estos policías, con lo cual la situación en este momento es de un entrampamiento, además, porque el Congreso no ha decidido adelantar las elecciones. Hasta este momento los congresistas, los parlamentarios, no se ponen de acuerdo a quién o cuándo van a hacer las elecciones para recortar el mandato de Dina Boluarte y de esta manera convocar a elecciones. Entonces estamos entrampados y no se va a ningún lado. ¿Cuántos muertos hay hasta el momento fruto de esta crisis de 60 días? Bueno, aproximadamente unos 48 muertos, que es lo que se ha contabilizado en estos 60 días. Además hay que sumarle los policías que han sido víctimas ya de un ataque terrorista. Entonces estamos hablando que lamentablemente la policía ha sido en este momento maltratada por esos organismos de derechos humanos que muchas veces defienden a los que hacen actos vandálicos, han quemado comisarías, han quemado el Poder Judicial. Han querido tomar aeropuertos, Fernando, que eso es inconcebible, ¿no? Tomar un aeropuerto. Se ha vuelto frecuente esto de que las instituciones y organismos internacionales y nacionales de derechos humanos siempre salgan en defensa de los delincuentes, de los atacantes y no de las víctimas. Esto prácticamente ocurre en todos los países. Es lamentable porque están saliendo a defender, obviamente, a los vándalos, a los que influyen en terror, ¿no? Y la población es una población que no ha podido salir a trabajar, que no tiene alimentos, que no tenía acceso a gas para poder cocinar y que además se incrementó todos los precios de la canasta básica familiar de Cusco, de Puerto Maldonado, que son regiones que han sido muy golpeadas justamente por esas paralizaciones y bloqueos de carretera que han traído como consecuencia una grave crisis en el tema turístico. Se han perdido aproximadamente 20.000 empleos en la ciudad de Cusco y las cancelaciones de las reservas de los hoteles y de todos los paquetes turísticos
esto pues supera el 80% de cancelaciones, con lo cual las pérdidas son millonarias para la región Cusco y sobre todo para el país. Además de las afectaciones a la industria del turismo, ¿qué ha pasado también con la economía y el comercio peruano? La economía, estamos entrando en un proceso de recesión. Lamentablemente ha sido también atacada la industria agroexportadora peruana. El Perú tiene el orgullo de haber sido primer productor de uva, primer productor de palta Hass, y segundo especialmente para el mercado chino. Para el mercado tanto chino, europeo y americano, porque tenemos tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con todos. Entonces, en una cosa insólita han entrado a quemar las fábricas agroexportadoras, ¿no? En lo cual han generado la región Ica, que está al sur de Lima, han generado pérdidas también millonarias. Entonces, fíjate, nosotros vamos a llegar en el mes de abril con una delegación de empresarios agroexportadores acá a Ecuador, porque están viendo los empresarios peruanos con mucho agrado justamente la calidad de tierras, la oportunidad de invertir en el Ecuador, y esperemos que esto también Ecuador se mantenga en paz. José Manuel, sin duda para el Ecuador sería sumamente positivo que vengan las inversiones del Perú al Ecuador, que vengan y creen aquí fábricas, unidades productivas, pero le quiero recordar que en el país también hubo estas movilizaciones violentas indígenas y de sectores sociales que arrasaron con unidades productivas, con sembríos, y hubo denuncias y por supuesto juicios interpuestos por el sector privado. Así que hay que pensar mucho en esto también. Sí, yo tuve la oportunidad de llegar a Quito el año pasado cuando ocurrió el paro indígena. En realidad, lo que ha pasado en el Perú es algo parecido a la movilización que hacen acá en el Ecuador, que vienen de varios puntos del país, en camiones, en buses, para concentrarse en la capital. Pero lamentablemente en el Perú esto ha escalado a un alto nivel de violencia, que ha traído como consecuencia pues el destrozo completo de la ciudad de Lima, que es una ciudad además virreinal, con hermosos edificios que han sido incendiados. No sé si vio en las noticias. Absolutamente, dieron la vuelta al mundo. Increíble, todo lo que ocurrió todo no lo que se ocurrió. puede admitir y no puede volver o no se puede retornar a esos actos Así es, de violencia. porque eso no es una protesta, eso es calificado como un acto terrorista. El quemar un edificio, el tomar un aeropuerto, el quemar vivo un policía, es un acto terrorista. Entonces hay que aclarar a la opinión pública justamente de que las protestas han sido mezcladas o infiltradas por grupos terroristas que pretenden tomar el poder de una manera pues violenta, precipitar las elecciones, convocar a una asamblea constituyente y perpetuarse en el poder como el modelo venezolano. Vamos en este segundo bloque precisamente a analizar en profundidad el futuro del Perú por esas pretensiones de instalar ahí un gobierno del socialismo del siglo XXI. Los padrinos salieron inmediatamente, Manuel López Obrador, y luego pues en el sur Fernández y los otros presidentes como Lula da Silva en la actualidad. ¿Cuál es el futuro del Perú? La respuesta al retorno. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, gana visión en cada rincón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, gana visión en cada rincón. En lo político, ¿qué va a suceder? ¿Se van a anticipar las elecciones? ¿Qué va a pasar?
Yo creo que el adelanto de elecciones se va a dar para el 2024, porque había una fuerte corriente que quería que se den en el 2023. Ahora, lo cual resulta prácticamente imposible, porque hay que organizar un proceso electoral que demora, ¿no? Y que además necesita la participación de los partidos políticos que son democráticamente inscritos, con lo cual recién se están acreditando algunos partidos nuevos. Entonces, creo que lo más sensato y lo que el Congreso hará en los próximos días es justamente aprobar el adelanto de elecciones, pero para el 2024, ¿no? Ya prácticamente no hay tiempo, porque estamos ya a puertas de marzo, entonces no hay tiempo para convocar una elección de acá a 6-7 meses, ¿no? ¿Puede volver a ganar la izquierda, esta de Vladimir Cerrón, que hicieron todo esto para llevarlo a Pedro Castillo al poder en esas elecciones anticipadas? Sí, mire, hay un dicho que dice divide y reinarás. Y yo creo que si es que el centro derecha, que representa aproximadamente el 70% de la población, pero que se dividen porque van un montón de candidatos. Porque tenemos hoy en el centro derecho 8 personas que quieren ser candidatos presidenciales. Y Keiko Fujimori, me imagino, querrá ser candidata presidencial. Fujimori, hace unos días estuvo en Palacio de Gobierno. Ella se ha reunido con la presidenta Boluarte, ha expresado que su voluntad es no postular en estas elecciones, lo cual yo creo que es positivo. Y en segundo lugar, se formaría una alianza, un frente de centro derecha a fin de evitar justamente fraccionamiento de votos de un mismo pensamiento o corriente de opinión, con lo cual, si es que no ocurre eso, evidentemente estaría ganando nuevamente una propuesta, yo te diría que radical, porque no tenemos una izquierda moderada, no es que acá haya alguien de izquierda y que digamos es moderado, acá los de izquierda son radicales, van hacia... Y fueron parte de los grupos terroristas históricos del Perú, que destruyeron a esa nación en los años 80. Así es. Hoy, camuflados en el Movadef y en otras agrupaciones políticas, quieren tomar el poder por la vía democrática para no salir. Y a Pedro Castillo puso en el poder al inicio, en el gobierno, a miembros terroristas del pasado. ¿Podrían volver a hacerlo si ganara la izquierda? Sí, si ganara la izquierda, yo creo que ya ahora sí no van a dejar el poder, o sea, van a querer enquistarse, tal como ha sucedido pues en otros países donde ha ganado la izquierda, llámese Venezuela o en Cuba, en donde tenemos Nicaragua, en donde tenemos gobiernos que se han perpetuado en el poder. Perú es estratégico en América Latina y es por eso que ha recibido la interferencia además de presidentes como López Obrador de México, como el presidente de Bolivia, el presidente de Chile, la presidenta de Honduras, la señora Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya. De Manuel Zelaya, entonces, que quiso meter al socialismo del siglo XXI y hoy, a su además, país. Petro también interviene en las decisiones, en las políticas de Perú. Entonces, esto es totalmente inaceptable porque nosotros, los peruanos, no estamos interfiriendo ni criticando lo que hacen otros presidentes. El Congreso de la República hace unos días ha declarado persona no grata a Petro, con lo cual no puede visitar el Perú. Brevemente, lo que ocurre en Nicaragua, ahora, expatriar incluso a candidatos presidenciales, a ciudadanos, condenar a miembros de la Iglesia Católica y a 96 en los últimos días, igualmente quitarles la nacionalidad. No sé cómo se van a llamar esas personas viviendo en Nicaragua, presos o no. ¿Eso puede suceder en estos países donde se quiere instaurar las mismas dictaduras como la de Nicaragua? Por supuesto, sobre todo en Perú. Porque en Perú la izquierda es radical, no es como una izquierda de repente en otros países de América Latina que son, digamos, más suaves, más tranquilas. Aquí estamos hablando que el Partido Comunista Peruano y una fracción militarizada de Sendero Luminoso son los que están atrás de todos los movimientos vandálicos, terroristas y que quieren tomar el poder e instaurar una asamblea constituyente para perpetuarse en el poder y para además instaurar un régimen autoritario militarizado que pondría al Perú pues en una situación muy difícil y complicada en los próximos meses. Cabe puntualizar, usted se refiere a países como el caso de Brasil o Argentina, que tienen una izquierda pero no es izquierda radical. Así es, porque ellos no han tenido estos grupos terroristas que pretenden llegar al poder.
lo tuvieron, pero en esa época no llegaron. Muchas gracias, José Manuel, Fernando, por haber estado con nosotros en el programa. Amigos, recuerden que ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, en el espacio Fernando Aguayo, América. Que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto, equivocado en un país que tiene su Sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,